con la clase, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que era un repaso de ámbito de aplicación del derecho internacional privado y el tema de inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Para empezar con esta clase, vamos a dar por sentado algunos conceptos. Primero, que cuando ustedes estudiaron la introducción de la materia, ya vieron que la óptica desde la cual nosotros analizamos nuestra materia ya es una óptica binaria, por decirlo de alguna forma, como veníamos analizando hasta ahora el derecho, sino que es una óptica trialista, ¿sí? En el cual vamos a ver tres aspectos: el aspecto sociológico, el normológico y el aspecto diquelógico. El consejo, para cuando ustedes vean todos los temas de parte general de derecho internacional privado, en los cuales vieron que se analizan muchísimas teorías, ¿sí? No solamente en calificaciones, sino también se analizan teorías en cuestión previa y demás, es que ustedes tengan presente sobre todo este aspecto, que nosotros vamos a actuar como actuaría un juez extranjero al momento de resolver el caso. O sea, que tengan presentes que le tenemos que dar relevancia al respeto al elemento extranjero y posicionarnos desde ese lugar para poder entender todo lo que es en sí la parte general del derecho internacional privado. En cuanto a las fuentes, ustedes también ya lo vieron con el doctor Acosta, es muy importante tener en cuenta, sobre todo antes de ver el ámbito espacial y temporal de la norma, que no deben olvidarse que la Constitución prevé el rango que tienen los tratados para nosotros, ¿sí? Los tratados tienen un rango constitucional. Inclusive algunos autores dicen que tiene un rango supraconstitucional. Por lo cual, al momento de leer este capítulo, que es el de ámbito espacial y temporal, del libro de Goldschmidt, que es el que se aconseja como lectura, para que ustedes lo vean, más allá de la guía de estudio y demás, van a tener que tener presentes varios consejos, por decirlo así. El primero es que no olviden que el libro está actualizado al año 2012, en su última versión. O sea, no está actualizado con el Código Civil y Comercial vigente.
Y el segundo aspecto que van a tener que tener en cuenta es que cuando se analizan en los diferentes apartados, diferentes casos en relación a convenciones, hagan hincapié en ver los de los tratados de Montevideo, sobre todo, que siguen vigentes igual que cuando estaba el libro, ¿sí? No otro tipo de convenciones que pueden haber cambiado por el hecho de haber surgido nuevas convenciones sobre mismos aspectos, que por ser jurídicamente más importantes, ustedes van a tener que tener presente la última convención y no la anterior. Dicho ello, vamos a manejarnos de esta forma. Vamos a dar un repaso de ámbito espacial y temporal, y después de eso ustedes vamos a habilitar el chat para que hagan las preguntas acerca de las dudas que tienen un ratito. Contestadas esas preguntas, vamos a ver inmunidad de jurisdicción. Yo ahora voy a compartir pantalla con ustedes para que vean una serie de cuadros que los van a ayudar a poder seguirme en lo que es en sí la clase, ¿sí? El primer cuadro lo que representa es la importancia que tiene el espacio y el tiempo en el ámbito del derecho internacional privado, o en el ámbito de aplicación del derecho internacional privado. Como ustedes vieron en la guía de apuntes, lo más importante es que el espacio tiene relevancia por cuanto nosotros debemos saber dónde se resuelven los casos, o dónde deben ocurrir los casos, para que resulte aplicable el derecho internacional privado argentino, y por otra parte, también el tiempo nos indica qué tipo de normas y qué norma debemos aplicar. Dicho, en este aspecto, ustedes hicieron algunas preguntas en su momento en el foro, nos vamos a, en lo que es relación espacio-tiempo, nos vamos a encontrar con como decía, en la relación esta de espacio-tiempo vamos a ver dos conflictos. El primero es el conflicto transitorio, que se da ¿en qué caso? Se da en el caso en que... ¿Sí? No sé, escuchó todo lo que dijo cortado. En el chat están poniendo que no se escucha lo que no la podemos seguir, porque no se escucha lo que dice. A ver, voy a tratar de ver acá. Denme un segundito. Sí, gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Abril del centro. Ahora en 5 minutos volvemos porque está tratando de conectarse a otra red, ¿sí? Dennos 5 minutitos.
¿Ahí me están escuchando? ¿Se está escuchando ahí? Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha Bueno, bien. gracias. Entonces seguimos. Entonces, si no se escucha, me avisan, ¿sí? Porque se me desconecta internet de a ratos. Entonces dijimos que en la relación espacio-tiempo lo que vamos a encontrar es dos conflictos, que fueron las preguntas que más surgieron la otra vez en el chat. El primero es el conflicto transitorio, ¿sí? Este conflicto transitorio implica para ustedes que las normas varían, pero el caso permanece estable, ¿sí? Entonces, las normas jurídicas son las que van a variar, pero el caso va a permanecer estable. Un caso, que es el que figura acá en el cuadro de este conflicto, es leyes en materia de formas de actos testamentarios o disposiciones testamentarias, cuando las mismas cambian en el momento en que se hace el testamento. Otro tipo de conflicto que encontramos en este orden de ideas de la relación espacio-tiempo es el conflicto móvil. Acá ya no es que las normas jurídicas cambian y la relación jurídica permanece estable, sino que el cambio se produce en los puntos de contacto, que es lo que ustedes van a ver después como puntos de conexión. Entonces, al variar los puntos de conexión, varía la aplicación de la norma. Un punto de conexión, por ejemplo, que no varía normalmente, es el lugar de situación del inmueble. Cuando estemos ante cuestiones en las cuales está presente el lugar de situación del inmueble, no vamos a tener ningún inconveniente. Sí lo vamos a tener en algunas normas, como por ejemplo el artículo 4 de la Convención de la Haya sobre obligaciones alimentarias, en los que claramente la relación jurídica es la obligación alimentaria, pero habla de que si se cambia el domicilio o el lugar de residencia, van a cambiar las normas aplicables. Compartir la pantalla de no se el cuadro. No se el cuadro. Porque chicos, yo con esto soy nuevo, así van a tener que tener paciencia. Mucha paciencia. ¿Ahí se ve? ¿Se están viendo el cuadro? Ahí, Sí, se ve. Bueno, listo. Lo que van a tener que tener, lo que van a tener que tener presente al momento de estudiar esta temática para el parcial es lo conceptual. Las preguntas van a surgir sobre todo de los conceptos que estén en la guía y los conceptos que demos en esta clase, y de algún que otro ejemplo que se dé que sea estrictamente referente al tema que relacionamos con dicho concepto. Por ejemplo, si hablamos del artículo 7 o 5 del Código Civil y Comercial, probablemente la pregunta pueda versar sobre eso, pero sobre todo, en este aspecto en particular, las preguntas tienen mucha relación o van a tener mucha relación con los temas conceptuales. Cuando ustedes estudian ámbito espacial y ámbito temporal, activo y pasivo, del derecho internacional privado, yo siempre digo que no tienen que olvidarse de 4 preguntas. Es, ¿quién, dónde, desde y cuándo? Si ustedes se acuerdan de esas 4 preguntas, quién, dónde, desde y cuándo, nunca van a olvidarse de los 4 aspectos que hacen ámbito espacial, activo y pasivo, y ámbito temporal, activo y pasivo. Hablando del ámbito espacial, al que también se puede llamar ámbito territorial del derecho internacional privado, como se dijo en la guía y en los audios, ustedes tienen el ámbito espacial activo. En el ámbito espacial activo la pregunta se hace es ¿quién puede aplicar derecho internacional privado argentino? ¿Sí? Es obvio que el derecho internacional privado argentino va a ser aplicado por las autoridades de nuestro país, no solamente por las autoridades judiciales, sino también por las autoridades administrativas, por los escribanos. No se restrinjan a pensar que los únicos que pueden aplicar derecho internacional privado son los jueces, ¿sí? Son todas las autoridades, los embajadores, los diplomáticos, van a poder aplicar derecho internacional privado argentino en distintas dimensiones y en distintos ámbitos que hagan a su función.
Pero también el derecho internacional privado argentino lo pueden aplicar las autoridades extranjeras. Una de las formas en las que lo pueden aplicar, que ustedes ya lo vieron con el doctor Acosta, es en el caso del reenvío, ¿sí? Y la otra forma en la cual resulta aplicable el derecho internacional privado es cuando estemos frente a una convención. Goldman les da como ejemplo, por la época en la que fue hecho y demás, los tratados de Montevideo, pero es frente a cualquier convención de la cual formemos parte conforme las pautas de esa convención. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos derecho internacional privado argentino, este derecho, lo que vamos a decir es que es concurrente con la aplicación de otro derecho. ¿Sí? La aplicación del derecho internacional privado argentino es concurrente porque cuando nuestro derecho internacional privado nos manda a aplicar, por ejemplo, derecho español, está concurriendo, estamos aplicando como operadores del derecho ambos derechos. Cuando ante un caso de reenvío, que ustedes ya vieron todos los grados de reenvío, si vieron la clase, no sé si tuvieron tiempo o no, con el doctor Acosta, nos lleva a aplicar derecho internacional privado extranjero, ese derecho privado extranjero excluye al derecho argentino. Por ejemplo, si yo abro una sucesión de una persona domiciliada en España y que tiene una persona fallece en Argentina teniendo bienes inmuebles, entonces abren la sucesión en Argentina porque tiene bienes inmuebles, pero en realidad esa persona tiene domicilio efectivo o domicilio en España y es de nacionalidad española. ¿Qué va a pasar? La norma nuestra de derecho internacional, ¿qué nos dice? Nos dice que la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante. El último domicilio del causante va a ser España, ¿sí? Cuando entonces nosotros tenemos que ir a ver al derecho español, que es la ley del último domicilio, ¿qué dice la norma de derecho internacional privado español? La norma de derecho internacional privado español nos dice que la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad. Como esta persona era española, eso nos lleva a que se aplique derecho privado español. Esa aplicación del derecho privado español excluye la aplicación del derecho internacional privado argentino. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber del ámbito espacial activo. Del ámbito espacial pasivo es mucho más fácil. La pregunta es, ¿dónde deben darse los casos para que se aplique derecho internacional privado? Y acá surge un concepto que probablemente ustedes hayan visto mucho en jurisdicción, que es el concepto de contacto procesal. O sea, para que se aplique derecho internacional privado argentino, debe existir un contacto procesal con la República Argentina. Obviamente dejamos de lado, en este aspecto, el tema de cuando existe prórroga de jurisdicción, en el cual, si no existe un contacto procesal con Argentina, igual los jueces argentinos podrían intervenir, porque las partes decidieron por acuerdo prorrogar la jurisdicción, ¿no? Aunque naturalmente no hubiera contacto con la Argentina. ¿Qué es un contacto con Argentina? Por ejemplo, en el caso del matrimonio, tener último domicilio conyugal en Argentina. En el caso de las sucesiones, el último domicilio del causante estuviera en Argentina. En el caso de los contratos, el lugar de cumplimiento del contrato se encontrara en la República Argentina. ¿Sí? Esos son los casos donde existe un contacto con la República Argentina. Ustedes acá tienen como ejemplo una norma de menores complementaria en materia territorial que está en la Convención Civil 4, no la vieron, todavía la van a ver más adelante, sobre restitución de menores, y que habla específicamente de dónde deben darse esas situaciones, o qué pasa con el territorio en relación a la aplicación de una convención. Yo después voy a tratar de ver cómo les puedo subir los cuadros para que los tengan a modo de repaso para el día del parcial. Dando por sentado que entienden por ahora, hasta que abramos el chat, las preguntas de lo que es ámbito espacial de derecho internacional, vamos a pasar a la otra parte que es ámbito temporal de aplicación del derecho internacional.
Acuérdense de lo que dijimos antes, era quién y dónde, desde y cuándo. El quién y el dónde corresponden al ámbito espacial. El desde y el cuándo van a corresponder al ámbito temporal de aplicación del derecho privado. Así, el ámbito temporal del derecho internacional privado, como dijimos antes, también se divide en activo y pasivo. El ámbito temporal activo se pregunta cuándo empieza y cuándo termina la vigencia de un conjunto de normas. Por eso es que yo les dije como pregunta desde cuándo empieza la vigencia, para que no se confundan los dos cuándo de los dos cuadros y puedan más o menos tener una estructura mental formada del tema. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la vigencia de una norma o desde cuándo rige una norma? Ustedes tienen en el orden interno el artículo 5 del Código Civil y Comercial que establece que las leyes se rigen después del 8º día de su publicación. Ustedes ya han visto en Civil 1 cuándo empieza a regir una ley, qué es la vacancia de una ley, qué pasa cuando existe vacancia de la ley. Se les complica un poco el tema del ámbito temporal activo de aplicación de una norma, ¿cuándo? Cuando se trata de tratados, ¿sí? En los tratados bilaterales, la aplicación comienza cuando firman ambos o ratifican ambos países el tratado. En los tratados multilaterales, cuando ustedes vayan viendo en la parte especial todos los tratados, ahí se van a dar cuenta que cada tratado dispone cuándo empieza la vigencia del tratado. Algunos dicen que cuando firmen X cantidad de países, otros dicen que cuando presenten ratificación de los tratados o la segunda ratificación del tratado de determinada cantidad de países, pero eso depende ya no de un principio general de aplicación de los tratados, en el caso de los tratados convencionales, sino que cada convención, si quieren miren la CIDIP, por ejemplo, va a establecer cuándo comienza la vigencia de esa convención. Acá nosotros tenemos como ejemplo la Convención CIDIP sobre obligaciones alimentarias, que dice que entra en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación por cada Estado. En este caso se exigen 2 instrumentos de ratificación y en ese caso entra en vigencia. En lo que es el marco operativo de los tratados, ustedes no se olviden que la ratificación que realiza el presidente de un tratado, después necesita, para que éste entre en vigencia, una ley del Congreso que ponga ese tratado, que haga que ese tratado sea vigente. La simple ratificación no sirve para que nosotros podamos hablar de vigencia de un tratado. En el ámbito temporal pasivo es cuándo deben haberse realizado los casos para que un conjunto de normas se aplique. Y acá nos encontramos en el artículo 7 con el tema de retroactividad o no de los tratados. El artículo 7 en el ámbito interno y en la convención, en el ámbito internacional, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que habla de que los tratados no pueden aplicarse en forma retroactiva, son irretroactivos, ¿sí? Entonces se aplican para las cuestiones vigentes a partir de la ratificación del tratado. No se aplican para cuestiones anteriores. Si ustedes relacionan un poquito esto con el primer tema, cuando nosotros hablamos del conflicto transitorio, nosotros dijimos que el conflicto transitorio consistía en que la norma cambiaba y la relación jurídica base quedaba fija. El problema de retroactividad y retroactividad es un problema de conflicto transitorio. ¿Sí? Eso lo tienen que tener claro. Abrimos un segundo el chat para ver si necesitan hacer alguna pregunta de este tema, y después, que es muy simple, o por lo menos para mí es muy simple, espero que para ustedes también, y después pasamos a lo que es inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Doctora, tiene una pregunta, ¿quiere que se la lea? Sí, por favor. ¿Podría repetir el ámbito espacial pasivo? ¿El concepto de ámbito espacial pasivo? El concepto de ámbito espacial pasivo se refiere a
que el caso debe tener un contacto, la pregunta es ¿dónde deben ocurrir los casos para que se aplique derecho internacional privado argentino? Y la respuesta es, deben ocurrir más allá del territorio argentino, deben tener un contacto con la República Argentina. Un contacto con la República Argentina implica que en el análisis general de ese caso haya un punto que se encuentra en nuestro país. Por eso hablé en el tema de contratos, por ejemplo, del lugar de cumplimiento del contrato. Si nosotros hablamos de un contrato que tiene su lugar de cumplimiento en la República Argentina, en ese caso, el punto de contacto que nos permite a nosotros aplicar derecho internacional privado argentino es el lugar de cumplimiento. Si nosotros tenemos un matrimonio que quiere divorciarse y tiene último domicilio en Argentina, es un punto de contacto que le permite al juez atribuirse la jurisdicción para poder entender y aplicar derecho internacional privado argentino. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? No sé si hay alguna otra o quieren que pasemos ya a inmunidad de jurisdicción. Hay un alumno que está preguntando en el chat. Si me da un segundo, ya se la leo. Sí. Respecto del ámbito pasivo temporal, ¿cuándo deben realizarse los casos para que se aplique o no el derecho internacional privado? Sí, ¿cuál es la pregunta? Esa sería la pregunta. ¿Qué se hace en el ámbito pasivo? En el ámbito pasivo se determina la aplicación o no de un tratado o una ley a efectos de que a determinado caso, por eso dice cuándo debe haberse realizado un caso. ¿En qué momento debe haberse realizado para que yo determine si se le aplica esta o aquella ley? Como dije recién, en este caso estamos frente a lo que se llama conflicto de derecho transitorio. Es un caso que permanece estable, el caso, la situación fáctica no varía, y lo que varía son las normas. Por eso lo que nos preguntamos es cuándo, porque puede existir la posibilidad de que como el caso permanezca estable y las normas varíen, quede en un status quo en el cual yo no sé si aplicar una norma u otra. ¿Sí? La primera norma que se aplicaba al caso o la segunda. Por eso es que relacionamos el ámbito temporal pasivo con lo que se llama retroactividad o no de las leyes en el ámbito interno sería, y en el ámbito internacional retroactividad o no de los tratados. Al haber una norma en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que dice que las disposiciones de un tratado no pueden ser retroactivas, vamos a aplicar siempre el último tratado a determinada situación. Cuando hay tratados sucesivos o cuando hay tratados, normalmente cuando se firman convenciones, esas convenciones modifican las anteriores en funciones de criterios jurídicos más modernos. Ustedes van a ver en alguna parte de Goldschmidt que Goldschmidt dice, no debería discutirse el cuándo, porque se supone que cualquier convención que reemplace a otra o que modifique a otra es jurídicamente más moderno internacional privado, en el cual quiero recalcarles nuevamente que nosotros tenemos que tener en cuenta el respeto al elemento extranjero, la que jurídicamente resulta más adecuada es la que, poniéndonos en la posición del juez, tenemos que aplicar. Entonces, si existen dos convenciones y una duda acerca de cuál le aplicamos a un caso, por esa pregunta de cuándo debe sucederse el caso, normalmente, según Goldschmidt, no deberíamos ni hacernos la pregunta, deberíamos aplicar la más nueva. Más allá de que los tratados no sean retroactivos. La más nueva porque jurídicamente hablando, es mejor. En lo que hace al respeto al elemento extranjero. Sí.
Perfecto, doctora, le leo otra pregunta. ¿Y qué ¿Sí? pasa si una situación jurídica empezó con una determinada ley y después en el conflicto de relación hay otra ley? ¿Cuál se aplicaría? Y en este caso, conforme lo que manifestamos recién, se aplica la ley más nueva, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con derecho internacional, tiene que ver con derecho interno. Cuando ustedes se reciban de abogados y tengan cuestiones que tienen que ver con honorarios, ¿sí? Y hay una ley vieja y una ley nueva de honorarios, a ustedes les van a decir, bueno, para los trabajos realizados antes de la ley nueva, nosotros aplicamos la ley vieja. Para los trabajos realizados con posterioridad a esta ley nueva, a esta ley nueva, aplicamos la ley nueva. En el derecho internacional, esto de dividir antes y después no nos es tan fácil. ¿Por qué? Porque puede ser, como dijimos hoy, que en el marco de un proceso, un juicio alimentario, cambie una convención que establezca determinados requisitos que normalmente van a ser jurídicamente, van a hacer que jurídicamente, dentro sobre todo del marco de una cuestión de derecho de familia, sean más favorables, ¿sí?, a la cuestión que tenemos que resolver. En ese caso, siempre cuando nos encontramos en un conflicto en el cual una determinada situación nos parece que está como estancada, por decirlo de así, entre la aplicación de dos situaciones, lo que hacemos es aplicar la convención más nueva. ¿Por qué? Porque jurídicamente, como dije anteriormente, seguramente va a ser la más moderna y la más adecuada a los intereses que yo tengo que proteger. ¿Sí? No sé si hay alguna. Ahora en el chat no hay ninguna pregunta más. Bueno, si en el chat no hay ninguna pregunta más, pasamos al tema de inmunidad de jurisdicción. Estos temas, tanto ámbito temporal como inmunidad de jurisdicción, son temas que a ustedes no les causan grandes, no así el de calificaciones, por ejemplo, son temas que a ustedes no les van a causar grandes inconvenientes, ni a la hora de estudiarlos, ni a la hora de tener que rendir los exámenes, ¿sí? No son temas muy conflictivos. No es como puede ser orden público, que puede ser complicado, o estructura de la norma a veces, ámbito espacial, fuentes, inclusive hasta fraude a la ley, son temas que ustedes tienen que verlos desde un punto de vista transversal, son temas que vienen estudiando desde Civil 1. Entonces, por más que existan normas que ustedes en el momento que las estudiaron no sabían que era de derecho internacional privado, son temas que no les van a presentar grandes complejidades. Los temas que les pueden presentar grande complejidad son jurisdicción internacional, probablemente, reenvío, que es un tema que para ustedes es nuevo, calificaciones, cuestión previa, pero quédense tranquilos de que todo lo que es fuentes, ámbito espacial, jurisdicción, inmunidad de jurisdicción, no son temas que les vayan a resultar difíciles, ni al momento de estudiarlos, ni al momento de rendirlos, que es la gran preocupación de ustedes, ¿sí? Porque son temas que vienen viendo hace muchísimo tiempo, y que ahora reflotan desde el lado del derecho internacional privado. Por ejemplo, el tema de jurisdicción, que nosotros lo vemos en derecho internacional privado, es un tema en realidad que aquellos que han cursado derecho internacional público ya lo han visto. No sé si todos o cuántos habrán cursado derecho internacional público, pero aquellos que han cursado derecho internacional público, inmunidad de jurisdicción, seguramente lo han visto, ¿sí? Ustedes la semana que viene van a tener 2 clases por Zoom con la doctora Aragonese, una en las cuales se les va a explicar todo lo que es jurisdicción internacional y otra en las cuales se les va a explicar principios generales de arbitraje internacional. La contracara de lo que es la jurisdicción internacional es la inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué? Porque la inmunidad de jurisdicción tiene estricta relación con el concepto de soberanía nacional, ¿sí? Y con el hecho de que ningún Estado puede estar sometido o subordinado a la voluntad de otro Estado. Esto es un principio general de derecho internacional público. Este principio de la soberanía, que hace que ningún Estado puede estar sometido a la voluntad de otro, se traslada a la jurisdicción. Y cuando se traslada a la jurisdicción, nosotros vamos a decir
que ningún Estado puede estar sometido a la jurisdicción de otro Estado. Es como una especie de una norma traslativa, ¿sí? Entonces, como todos los Estados son soberanos y ninguno puede estar subordinado a otro, consecuencia de ello es que ningún Estado, por su carácter de soberano, puede estar sometido a los tribunales de otro Estado. Ahí surge el verdadero concepto de lo que ustedes tienen que entender como inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Es la renuncia, por ejemplo, de la Argentina al ejercicio de su función jurisdiccional para preservar principios de orden internacional. Nosotros hablamos en el cuadro se habla de igualdad, entre otros principios, igualdad, independencia, principios que quizás hacen más al derecho internacional público que al derecho internacional privado, ¿sí? Pero son principios que en el ámbito de lo que es la integración del derecho internacional, nosotros tenemos que respetar. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, es correcto que ustedes digan, si se les pregunta, que cuando hablas de jurisdicción se habla de soberanía del Estado, que expliquen qué se entiende por soberanía, y que esa soberanía nos lleva al concepto de que ningún Estado puede ser juzgado por otro, y eso, en definitiva, al concepto de inmunidad de jurisdicción, entendida como la renuncia de un Estado de ejercer su función jurisdiccional para preservar principios de igualdad y de independencia que son de gran importancia en el orden internacional. ¿Sí? En relación a la inmunidad de jurisdicción, o en relación a la soberanía y la inmunidad de jurisdicción, nosotros, en nuestro derecho, y eso ustedes lo tenían, porque me parece que yo se los mandé en la clase, tenemos diferentes normas que hacen a la inmunidad de jurisdicción de los otros estados. La norma fundamental que tenemos que tener presente es el artículo 117 de la Constitución Nacional, que dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende en forma originaria y exclusiva sobre el conocimiento y decisión de los asuntos concernientes a embajadores, diplomáticos y cónsules. Eso es el principio general. Eso ya nos indica, el artículo 117 de la Constitución, nos está indicando una posición frente al concepto de inmunidad de jurisdicción. De todas formas, tenemos el artículo 24 del decreto 1285 del 58, que aparte de reconocer nuevamente la jurisdicción exclusiva de la Corte, dice que en todos los asuntos que se den entre autoridades extranjeras, causas concernientes a embajadores, diplomáticos y demás, no se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin que previamente se consienta, a través de su representante diplomático, someterse a esa jurisdicción. El artículo 24 del decreto 1285 del 58, en su texto original, preveía siempre la inmunidad absoluta del Estado extranjero. Ese artículo sufre una modificación, y a raíz de la modificación se introduce este apartado que permitiría someter a jurisdicción a un Estado extranjero cuando existiera consentimiento a través del representante diplomático y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de que aquel país quiere ser sometido a juicio. ¿Sí? Entonces, el decreto en su texto original establece la inmunidad absoluta de jurisdicción. Cuando se modifica, le agrega esta parte que dice que si el otro país, a través de su representante diplomático, a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, decidiera someterse a juicio, podemos someterlo a juicio. Esto da origen a lo que ustedes van a conocer, o que en Derecho Internacional Público se conoce como cláusula Gronda. La cláusula Gronda, ya en el ámbito del Derecho Internacional Público, ¿qué significa? Que cuando un Estado ha juzgado al Estado argentino, nosotros
podemos hacer lo mismo. Es lo que ustedes conocen o conocieron en Derecho Internacional Público, y los que no lo aprendieron lo van a conocer, como principio de reciprocidad en el orden internacional. Si un Estado X me sometió ante determinada circunstancia a juicio a mi Estado argentino, si se presenta la posibilidad, porque surge una causa en la cual yo a ese Estado deba someterlo a mi jurisdicción, lo hago en función de la cláusula Ronda, ¿sí? Eso es en el ámbito del derecho internacional. En el ámbito del derecho internacional público, en el ámbito del derecho internacional privado, somos un poco más restrictivos y respetuosos de lo que dice el decreto 1285. Por otra parte, ustedes lo van a ver en la punta, y si no ya lo han visto, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas también establece que no puede someterse a juicio a los embajadores y diplomáticos, etcétera, etcétera. Este es el marco normativo que ustedes deberían conocer al momento de estudiar el tema de inmunidad de jurisdicción. O sea, la combinación de el artículo 117 de la Constitución Nacional con el decreto 1285, ¿sí? Y lo que dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ustedes no se olviden que en el caso de inmunidad de jurisdicción, nosotros podemos hablar de inmunidad de jurisdicción en relación a los actos y en relación a las personas. La inmunidad de jurisdicción en relación a las personas es la que prevé la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La inmunidad de jurisdicción en relación a los actos es la que nosotros vamos a ver ahora, que tiene que ver con el tipo de acto que puede realizar o no un Estado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Convención de Viena, estamos hablando de inmunidad de jurisdicción en relación a las personas. Cuando hablamos de otro tipo de regulaciones, estamos hablando de inmunidad de jurisdicción conforme el acto que realice el Estado extranjero. Doctora, Hay dos posturas a hacer, ¿sí? tiene dos preguntas en el chat y una alumna levantó la mano. ¿Quiere que se las lea? Por favor. La primera pregunta es, y en el tema de los bonos que se desiste de nuestra jurisdicción, como por ejemplo someternos a los tribunales de Nueva York. ¿Qué sucede en ese caso? Exacto. Cuando nosotros decidimos voluntariamente someternos a la jurisdicción arbitral o jurisdiccional de otro Estado, automáticamente podemos ser juzgados en el otro Estado, siempre y cuando acá tenemos que ver qué tipo de acto estamos ejerciendo, ¿sí? En el tema de los bonos, de todo lo que son, supongo que se refiere al tema de los bonos que cotizan o los bonos que se reclaman en el ámbito internacional, nosotros tenemos que tener presente, de acuerdo a las teorías, si el Estado está actuando como particular o está actuando como soberano, ¿sí? Cuando el Estado realiza una emisión de bonos, ¿sí?, de deuda externa, lo que tenemos que ver es en qué concepto o en qué función está actuando. Algunos consideran que esta emisión de bonos es un acto de soberanía del Estado. Entonces, dentro del marco de este acto de soberanía del Estado, no podríamos ser sometidos a jurisdicción. Recuerden que el Estado es soberano y por lo tanto no puede ser sometido a la jurisdicción de otro Estado. Aquellos que consideran, ¿se está escuchando? Sí. Aquellos que consideran que la emisión de bonos es un acto ya no de gestión del Estado como Estado en sí mismo, sino que es un acto privado del Estado, en el cual no está actuando en su función de soberano, sino que está actuando en su función de gestión, permiten el sometimiento a otra jurisdicción. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Perfecto, le leo. ¿Existe algún caso donde un Estado haya aceptado someterse a juicio? Sí, existen varios casos donde eso
lo que pasa es que nosotros no los analizamos porque es un tema más, como les dije hoy, de derecho público que de derecho privado. Nosotros nos dedicamos más a analizar todo lo que es cuestiones de actos realizados en su carácter, en los cuales el Estado actúa como persona particular, porque eso es lo que hace el derecho internacional privado, que actos en los cuales el Estado actúa como soberano. Aún actuando como soberano, si ustedes ven libros de derecho internacional público, hay muchos estados que deciden voluntariamente someterse a juicio. No son todos y no es lo más común, pero existen. Perfecto, les sigo leyendo las preguntas. En este tema tenemos que citar el fallo Manauta. Sí, todavía no llegamos, sí, ahora vamos a llegar al fallo Manauta. ¿Qué más? Otra pregunta que le hicieron. La cláusula Gronda, entonces, ¿no requiere consentimiento para que el Estado extranjero sea sometido a la jurisdicción de otro país? No, la cláusula Gronda no, la cláusula Gronda, por eso se habla de reciprocidad. Es una forma de decir, yo actúo como vos actuaste en el ámbito del derecho público. Entonces, si vos me sometiste a mí a tu jurisdicción, yo te someto a la mía. ¿Sí? Ese es el mecanismo de la cláusula Gronda, es la reciprocidad. Vos actuaste conmigo de tal manera, yo actúo de tal otra. Eso no significa que la aplicación de la cláusula Gronda no traiga problemas en el orden del derecho internacional público, ¿sí? Ustedes vean que si yo a Colombia, por decir de alguna forma, le digo, vos en tal momento me demandaste y yo te demando y te juzgo, va a traer implicancias en lo que hace a la independencia, a la igualdad y demás de los estados. Lo que pasa es que abre la cláusula Gronda, lo que hace sin perjuicio de que los estados normalmente no la apliquen, abre la posibilidad de, ante un caso en el cual la República Argentina, por determinadas circunstancias, fue demandado, no vamos a valorar si injusta o injustamente, si ese país, por un país X, si ese país se comporta de determinada forma con la Argentina puede hacer lo mismo. Eso es lo que implica la cláusula Gronda. Lo que no quiere decir que esta reciprocidad internacional, que parece más una especie de venganza que de reciprocidad, sea lo adecuado en el orden del derecho internacional público. Porque cuando hablamos de cláusula Gronda nos referimos más a el derecho internacional público que al derecho internacional privado, ¿sí? Sí, no sé si hay otra pregunta, si no pasamos a las teorías. Sí, hay un par de preguntas más, pero una alumna te había levantado la mano para poder hablar. Sí. Ahí se puede desilenciar sola y hacer la pregunta. No estoy escuchando la pregunta yo, ¿eh? Bueno, si quiere les sigo leyendo las preguntas del chat y en tal caso que la alumna después vuelva a levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, perfecto. ¿Hay una diferencia entre los actos iure imperi y los iure gestionis, no? Ahí es donde radica la aplicación de jurisdicción, ¿o no? Sí, bueno, vamos, antes de que sigamos haciendo preguntas, vamos a avanzar un poquito sobre este tema, porque quizás muchas preguntas, como no se terminó de dar el tema, se refieren a esto. Después, si no, hacen las preguntas acerca de lo que no entiendan. Nosotros dijimos que el Estado, por ser soberano, tenía inmunidad absoluta, salvo que consintiera someterse a los tribunales extranjeros. Eso es lo que explicamos recién. Frente a esto, y a las normas que tenemos nosotros de ámbito de derecho interno y de derecho internacional, hay dos posturas. La tesis de la inmunidad absoluta es la que venimos explicando hasta ahora, ¿sí? A través de la cual existe siempre la imposibilidad de que el Estado pueda ser sometido a la jurisdicción de otro Estado, cuando no medie consentimiento. Es lo que venimos explicando hasta ahora. Esa es la tesis de la inmunidad absoluta. Frente a esta tesis nosotros tenemos, que es la tesis que más le gusta tomar a veces a la titular, la tesis de la inmunidad relativo restringida, que divide
los actos que realiza el Estado en dos tipos de Estado, conforme actúe en su carácter de persona de derecho privado o en su carácter de persona de derecho público, como Estado en sí mismo. Los actos de un imperio, los actos de imperio del Estado, son aquellos actos que se realizan como actos de gobierno de un Estado en su carácter de soberano. ¿Sí? Son los actos que se realizan o a través de un Estado en su carácter de soberano. Por lo tanto, estos actos que se realizan de iure imperio por el Estado en su carácter de soberano, siguen teniendo como principio, o como principio general, subsiste la inmunidad de jurisdicción. ¿Sí? Cuando los actos los realiza en su carácter de Estado soberano. Ahora, ¿qué pasa cuando los actos que el Estado realiza, los realiza en carácter de persona física, ya sea persona física o persona jurídica? Como puede ser el caso de contratos. Ya no hacen a lo que es la esfera de la soberanía, sino que se llaman actos de jurisgestiones o actos de gestión del Estado. En el caso de que el Estado actúe en actos de gestión, acá cede el principio de la inmunidad de jurisdicción. Y el Estado extranjero puede ser sometido a la voluntad de otro Estado. La gran división entonces es, cuando actúo como soberano, tengo inmunidad de jurisdicción. Cuando actúo como persona de carácter privado, esa inmunidad de jurisdicción cede y tiene el Estado extranjero derecho a someterme a su jurisdicción. Acá es donde entra esta teoría de la inmunidad de jurisdicción. Se mantuvo en la Argentina durante muchísimos años. Ustedes no se olviden que el tema de inmunidad de jurisdicción, y no lo tenemos que relacionar mucho con, históricamente hablando, con el tema de las monarquías. La inmunidad de jurisdicción tiene sus ideas originales en los sistemas monárquicos. El concepto de la no inmunidad de jurisdicción tiene sus orígenes en teorías mucho más modernas, que no tienen relación con la monarquía y demás, sino que tienen relación con la inserción de los estados como sujeto de derecho internacional, entonces, ya sea público o privado. Entonces esos límites tan absolutos a la inmunidad de jurisdicción van cediendo frente a esta teoría nueva, que es la de la teoría relativa de la inmunidad de jurisdicción. En Argentina, que se posicionaba a favor de la teoría de la inmunidad de la jurisdicción, jurisprudencialmente esto cambia con el fallo Manauta. El fallo Manauta se llama, ustedes lo deben tener en el cuadro, es Manauta Confederación Rusa. Yo en el examen no les voy a pedir grandes detalles del fallo, ¿sí? Porque con que sepan los conceptos generales del fallo y las opiniones de los tribunales y cuál fue la consecuencia, a mí me alcanza. Pero el caso Manauta es un caso en el cual Manauta y otros actores demandan a la embajada rusa por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la embajada, que los había mantenido contratados a través de una relación laboral, les debe aportes previsionales y sindicales, y asignaciones familiares a todos estos actores que se presentan con Manauta. Aquí es donde por primera vez la Corte Suprema, que admite, primero los tribunales inferiores y después la Corte Suprema, que admite su jurisdicción, se expiden ante un caso bajo la premisa inicial de que el Estado en sí, el Estado extranjero, no podía ser sometido a la jurisdicción de la República Argentina. Tanto la sentencia de primera instancia del caso Manauta como la sentencia de Cámara se basan en el decreto 1285 del 58. Y entonces lo que dicen es que el Estado mantiene inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Salvo, que no era el caso, que hubiera consentimiento por parte del mismo de someterse al tribunal que quería juzgar, en este caso, a Rusia, por esta falta de aportes, contribuciones, cargas sociales y demás,
otras personas que habían tenido una relación laboral con el Estado. Entonces, lo que dicen es, no, tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara dice, no, en estos casos, nosotros lo que decimos es que el Estado extranjero sigue siendo inmune. ¿Sí? No podemos someter a jurisdicción a Rusia porque no ha consentido ser sometido a esa jurisdicción. Cuando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acuérdense que el 1285 lo que decía es que se tenía que tener el consentimiento del representante diplomático efectuado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando en el caso Manauta el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a las autoridades diplomáticas rusas que emitan su consentimiento o no en relación a ser sometidos, las autoridades rusas guardan silencio, no dicen nada. Y los tribunales interpretan que este silencio es un no, ¿sí? O sea, interpretan que el silencio de las autoridades rusas es lo mismo que decir no quiero ser sometido o sea, no quiero que mi Estado se someta a la jurisdicción argentina. La particularidad de este caso es que dentro del proceso del 1285, los actores demandan a Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores pide el consentimiento a sus autoridades diplomáticas, sus autoridades diplomáticas guardan silencio. La opción del juzgado hubiera sido tomar dos posiciones. Uno hubiera sido decir, el silencio equivale a un sí, y lo someto, y otra, que es la que toman, es el silencio equivale a un no, ¿sí? Y entonces, no puedo someterlo a la jurisdicción argentina. Llega el caso a la Corte, y aquí es donde la Corte realiza, frente a esta aplicación de la teoría restringida de la inmunidad de los estados, esta distinción entre en qué carácter había actuado el Estado ruso. Cuando había contratado personas para que trabajaran, para que tuvieran una relación laboral con él, ¿en qué carácter actúa? ¿Actúa en su carácter soberano o actúa como particular, por decirlo así? ¿Es un acto soberano o es un acto de gestión? Y la Corte lo que dice es que en este caso, por tratarse de no se trata de un acto del gobierno ruso, sino que se trata de un acto de gestión, a través del cual el gobierno debe aportes, contribuciones, asignaciones familiares, y por lo tanto, lo que establece es que puede ser demandado el Estado ruso por tratarse de un acto que ejerció en su carácter de funcionario privado. ¿Sí? En su carácter de ente privado, de persona jurídica o persona física, no en su carácter de Estado soberano. Lo que se hace a través del fallo de la Corte, las consecuencias que trae el fallo de la Corte de Manauta, es que a raíz del mismo surge la ley 24488. La ley 24488, que ahora la tienen ustedes, están viendo una partecita de la ley, la más importante, en la placa, no sé si la ven, se está viendo. En la placa que están viendo, establece una serie de excepciones en las cuales el Estado puede ser demandado. Y entonces dice, las excepciones pueden ser las siguientes. Cuando fueren cuestiones laborales entre argentinos y residentes del país derivadas de contratos firmados en la República Argentina o en el exterior y causaren efectos en el territorio nacional. Cuando se tratare de daños y perjuicios provocados por delitos o cuasidelitos, cuando se tratare de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentran en el territorio nacional, cuando se tratare de acciones basadas en la calidad del Estado extranjero como heredero o legatario de bienes que se encuentran en el territorio nacional, y da una serie de situaciones ante las cuales surge esta excepción de inmunidad de jurisdicción, sin necesidad ya de consentimiento por parte del otro Estado de someterse a la jurisdicción del Estado argentino. En un orden cronológico, nosotros podríamos decir que tenemos la teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción,
en función al 1285, un poco menos restringida si el Estado consiente, en función a la modificación del 1285, y ya una teoría abierta, o lo que sería no la teoría de inmunidad absoluta, sino dependiendo de cada acto, que a través del fallo Manauta se genera con la aplicación del artículo 2 de la 24488. ¿Sí? Ahora sí, si tenían que hacer alguna pregunta sobre inmunidades, sobre las teorías, si querés hacérmela, sí, o no sé si lo entendieron o no, y si no, que la reformulen en su caso. No sé si hay alguna pregunta. Ahí en el chat están respondiendo, todo muy claro, yo entendí perfecto, se entendió. Un estudiante hace referencia a que tiene una duda sobre ejecución, ¿Sí? pero no sabe si se va a hablar en la clase de hoy o no. ¿En qué sentido? Si te hace la pregunta. ¿Ejecución de sentencia? Ejecución de la sentencia contra un Estado. En sí, la inmunidad, lo que dicen en relación a la ejecución de la sentencia contra un Estado, la mayoría de los autores, es que la inmunidad de jurisdicción implica inmunidad de ejecución de la sentencia, ¿sí? Por lo tanto, dentro de estos actos en los cuales yo estoy exceptuada de pedir la autorización del Estado, porque son actos en los que el Estado actúa no ya en su carácter de Estado en sí mismo, sino a través de los actos de gestión, una vez dictada la sentencia, yo la sentencia puedo ejecutarla, ¿sí? No en el otro caso, no en el caso de que yo aborde la postura desde la inmunidad absoluta. Cuando yo abordo los temas desde la inmunidad absoluta, ninguna ejecución dictada en el marco de una causa en la cual el Estado no haya consentido, ¿sí? Su participación como parte del proceso, puedo ejecutar la sentencia. En el caso de todas estas causas o todas estas excepciones que la 24488 hace en su artículo 2, dictada la sentencia, tengo la posibilidad de ejecutarlo, obviamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí se las leo. Sí. Deme un segundo. Si no me equivoco, en Hoff hace una referencia a la inmunidad de jurisdicción en el caso de agentes y consultas diplomáticos. ¿Podría explicarlo? El caso de agentes, o sea, nosotros hace un ratito mencionamos que la inmunidad de jurisdicción existía en dos aspectos, en relación a los actos y en relación a los sujetos. Yo me parece que lo dije, capaz que no lo dije, pero creo que sí. En relación a los actos y en relación a los sujetos. Cuando hablamos de la inmunidad de jurisdicción en relación a los sujetos, ahí estamos en el marco de lo que son diplomáticos, embajadores y cónsules. En ese caso, nos manejamos con el principio de inmunidad de jurisdicción absoluta, ¿sí? Y habría que, si quisiéramos hilar un poco más fino, nosotros tendríamos que analizar que en el caso que un embajador o un cónsul realice determinado acto, lo está haciendo o no como representante de su Estado, ¿sí? Es una especie de conjunción de los dos principios. El principio general es que, por el carácter de la persona, goza de inmunidad de jurisdicción absoluta. Ahora, ¿qué pasa cuando
este embajador no actúa en su carácter de representante del Estado al cual pertenece, sino que actúa en su carácter de persona normal, o en un acto de gestión normal. En ese caso, podría ser demandado, ¿sí? Pero no tiene que ver con la persona, sino con el acto. Si tiene que ver con la persona, tiene inmunidad absoluta de jurisdicción. Ahora, esa inmunidad absoluta de jurisdicción, que en lo personal tienen los embajadores y los diplomáticos, puede ceder cuando cometen el error o no de realizar algún tipo de acto que no sea en representación de su Estado y que sea de carácter privado. Perfecto, le doy la siguiente pregunta. La pregunta era si es necesario la segunda renuncia a los fines de la ejecución, pero adoptando la tesis relativa, por ende sería ejecutable. No, adoptando la tesis, no la tesis de inmunidad absoluta, sino la tesis restringida, es ejecutable. La resolución es ejecutable. Perfecto, le leo la tercera pregunta, denme un segundo, acá está. ¿Y cómo se efectiviza ese cumplimiento de ejecución? Me refiero a cómo se controla y se puede hacer cumplir. El tema del control y el cumplimiento, una vez que se dicte sentencia, por ejemplo, una vez que se dicte sentencia en el cual se condena al Estado a realizar los aportes previsionales, con el caso Manauta, se dicte sentencia, se tiende a que realice los aportes previsionales, abone las asignaciones familiares y lo demás que se debía, se transforma en un proceso de ejecución de sentencia normal, por más que sea en el marco de un Estado, ¿sí? O sea, se ejecutará esa sentencia en el marco de lo que es un proceso de ejecución de sentencia internacional, que todavía creo que no lo vieron. Lo van a ver un poquito más adelante. Y la última pregunta es, ¿no es que tiene que volver a renunciar el Estado para que el inmune de ejecución se pueda hacer? No, el Estado no. En los actos de imperio, el Estado da el consentimiento para ser sometido a juicio. Va de suyo entonces que si dio el consentimiento para ser sometido a juicio, se tiene por consentida el resultado de ese juicio y por lo tanto la ejecución, ¿sí? En los actos que realiza Iuris Gestionis, directamente no opera el consentimiento porque están exceptuados de ese consentimiento, y por lo tanto una vez que se dicte sentencia, la sentencia es ejecutable. El consentimiento lo que implica es que una vez que me someto a juicio y acepto las consecuencias de someterme a ese juicio. Porque yo voy a tener, independientemente de eso, las instancias procesales para defenderme, ¿sí? No es que porque soy Estado tengo un régimen especial de procedimiento, no. Yo me someto a juicio en la Argentina, decido, aunque esté realizando un acto de imperio, someterme a juicio, y la consecuencia de someterme a ese juicio y de ejercer mi derecho de defensa es que se puede ejecutar esa sentencia. Si no, un doble consentimiento no tendría sentido. Es un contrasentido exigir un consentimiento para que el Estado diga, yo me someto a esta jurisdicción, y después pedirle un consentimiento nuevo para tener la posibilidad de ejecutar algo a lo cual me sometí. ¿Se entiende por qué hablo de contrasentido? No sé si todos entienden más o menos, o por qué estoy hablando de eso. ¿Sí? Yo digo sí, después no puedo decir sí, pero ya me sometí a la jurisdicción. Entonces las consecuencias de someterme son necesariamente la ejecución de esa sentencia. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, doctora, por ahora no hay más preguntas en el chat. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por cerrado este tema, los dos temas, el de ámbito espacial y temporal y el de jurisdicción, inmunidad de jurisdicción. Si alguno tiene alguna otra duda que le surja después de leer los apuntes y demás,
me lo preguntan directamente, sé que el foro están teniendo algunos inconvenientes del campus virtual, me lo preguntan por Classroom, y si ustedes consideran necesario que hagamos una clase por Zoom de repaso de tanto ámbito espacial y temporal, como inmunidad, como calificaciones, se lo comunican a la doctora Ayala, y antes del parcial fijamos un día y hacemos una clase de repaso, ¿sí? Doctora, Si no directamente, sí. le están preguntando acerca de la modalidad de examen. Miren, todavía yo no les puedo decir nada, no es que no tengamos, ya le vamos a la facultad la modalidad de examen, estamos esperando que la aprueben. Lo que sí les puedo decir que oral no va a ser, no va a ser un examen oral, va a ser un examen escrito. Lo que pasa es que hasta tanto la facultad, que está en Secretaría Académica ahora, no nos apruebe la modalidad, no se los podemos decir porque todavía no tenemos la certeza. Ya elevamos el proyecto, así que supongo que ya la semana que viene la doctora Aragonese que la da clase, o la doctora Ayala, a través de los avisos del campus o del Facebook, les dirá cuál va a ser la modalidad, ¿sí? Oral no va a ser escrito, eso seguro. Y los temas son todos los temas que les figuran a ustedes en el campus, que se den hasta una semana antes del parcial, ¿sí? O sea que entra todo lo que vieron ahora, lo que van a ver la clase que viene, que es jurisdicción y arbitraje internacional, en la parte general de arbitraje internacional, y me parece que les falta dar puntos de conexión, no estoy segura, pero creo que les falta eso, y serían los temas. O sea, los temas que se toman el día del parcial, miren la temática de la página, son esos, no hay otros. Recuerden sí que lo que hace a introducción, fuentes y ámbito espacial y temporal, lo tienen que estudiar de Goldschmidt, porque no están en el libro de Hoff, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, entonces, cualquier cosa, si consideran que tienen que hacer una clase de repaso, nos mantenemos en contacto, me lo dicen por Classroom, o se lo dicen a la doctora y hacemos una clase más antes del parcial, ¿sí? Cuando ya tengan más o menos todos los que hemos visto. Doctora, le preguntan si puede dejar los foros abiertos, los diferentes temas para evacuar las dudas. Sí, yo prefiero directamente, como hay muchos problemas en los foros, en el caso de los temas míos, que me preguntan por Classroom, ¿sí? De cualquiera de los temas que abordaron conmigo, me lo preguntan directamente, ¿sí? Porque después la otra vez me encontré con que aparecieron de golpe las preguntas en el foro y no sabía cuáles había contestado, algunas me habían quedado sin contestar, y como las había contestado por Classroom no sabía. Así que cualquier tipo de pregunta que tengan en relación a calificaciones, ámbito o inmunidad de jurisdicción, las hacen por Classroom y yo las contesto, ¿sí? Y después voy a hablar con la doctora Ayala de la posibilidad de que alguno de ustedes, o de que se puedan mantener abiertos en líneas generales los foros. Le hacen dos preguntas. ¿Qué temas serán de Goldschmidt? Y ayer dijeron que había que ampliar unos fallos de Hoff. ¿Cuáles son? Ayer el doctor Núñez, Sí. no sé cuáles pueden ser de Hoff, pero él dio formas, normalmente en formas se toma el caso Méndez Valle, que no sé si lo dio, pero normalmente es el caso que se toma cuando se habla de formas. Los capítulos que tienen que estudiar por el libro de Goldschmidt son el 1, el 2 y el 3, ¿sí? El 1, que es Introducción al Derecho Internacional, con lo que es todo lo que es elementos extranjeros y demás, concepto del derecho internacional. El 2, que es fuentes. El 3, que es ámbito de aplicación. Y la primera parte del 5, porque en la primera parte del 5 está estructura de la norma. A partir de ahí se estudia todo del libro de Hoff, de los 3 tomos o del manual, el que tengan. Le hago dos preguntas más, doctora. Espere, que Sí. estoy subiendo. ¿Se pregunta el fallo Zapata-Timberlake en relación al fraude de la ley, o se ve en la segunda parte cuando se ve divorcio? Lo pueden preguntar. Normalmente el Zapata-Timberlake se ve cuando se ve matrimonio, pero si está en los apuntes que le dieron de clase desarrollados, se puede preguntar. La siguiente consulta. ¿Podría explicar aspecto diaquelógico? Diquelógico. Diquelógico. En realidad, no es que no lo pueda explicar. Les doy un panorama general porque no es un tema de los que vi yo y tampoco quiero pasar por sobre la docente que lo explicó. Ustedes saben que nosotros, ustedes lo vieron en el libro de Goldschmidt, no saben que nosotros analizamos 3 aspectos: normológico, sociológico y diquelógico.
normológico que hace a la norma indirecta, sociológico que son los casos. El aspecto diquelógico tiene que ver con los valores, ¿sí? El aspecto diquelógico tiene que ver con una teoría que se llama teoría del uso jurídico. ¿Qué es lo que dice la teoría del uso jurídico? Lo que yo les dije al principio de clase, que nosotros, al momento de resolver un caso con elementos extranjeros, debemos sentarnos en la silla del juez extranjero. ¿Qué significa? Debemos resolverlo con el mismo respeto que lo haría el juez extranjero si tuviera que intervenir en ese caso. Goldschmidt no les dice mucho más que eso, Goldschmidt lo que dice es eso, hacia el aspecto de los valores. La teoría del uso jurídico, para que ustedes sepan, está receptada en la Convención CIDIP II sobre cuestiones generales de derecho internacional privado, con lo cual para nosotros, a partir de la suscripción de la Convención, es obligatorio este respeto al elemento extranjero. Y en todos los casos, y en todas las cuestiones que ustedes vayan a ver, sobre todo de parte general, van a ver que está presente. Cuando yo en calificaciones analizo qué es lo más prudente, si aplicar lex civili foris, lex civili causae, o una calificación autárquica, no hago más que estar utilizando el aspecto diquelógico, estar poniéndome en la posición del otro. Cuando en cuestión previa veo jerarquización y equivalencia, como dos teorías que se enfrentan, por decirlo de alguna forma, estoy optando, cuando digo aplico tal o cual teoría, por hacerlo desde el lado de los valores, desde el lado de cómo lo aplicaría el juez extranjero. Por eso es que la forma más fácil de definir el aspecto diquelógico es sentarme en el sillón del juez extranjero, imitar la solución que daría el juez extranjero, ¿sí? Es el único aspecto que a ustedes les trae problemas porque es el aspecto en el cual surgen todas las teorías. Surge la teoría, ya le digo, lex civili, lex causae, jerarquización, equivalencia, orden público a priori y a posteriori, todo eso tiene que ver un poco con esto, con cómo me posiciono para realizar, impartir justicia de la forma más parecida a lo que lo haría otro juez. No sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto, doctora. Le hacen una consulta si les podrán subir los fallos que entran para el primer parcial o son solo los que están subidos al campus. No, en realidad son los que están subidos, ustedes tienen, en principio, que yo les pueda decir seguro, en calificaciones, el caso de la viuda maltesa, en cuestión previa seguramente les dieron por un Canamale y les dieron Grimaldi, después tienen en inmunidad de jurisdicción Manauta, en jurisdicción van a tener Comte con Ibarra, y Sastre con Bibiloni. En fraude, no sé si les pueden haber dado Jarros, Caron, alguno de esos. En fraude tienen que ver cuál les dio el profesor, porque hay varios de fraude. En lo que es forma de los actos Méndez Valle, y en orden público, seguro Yemuní, y no sé cuál otro les puede haber dado la doctora Ayala, porque fue la que dio la clase. Pero los que se hayan dado en la clase por Zoom o en el apunte, ¿sí? Deben ser alrededor de 12, 13 fallos. No se olviden que también ustedes tienen que conocer, creo que hicieron un trabajo sobre el fallo Berens, si no recuerdo mal, por si acaso también estudienlo. En líneas generales, cuando se realizan preguntas en relación a los casos, sobre todo en los temas de parte general, se realizan preguntas, por ejemplo, en un caso de calificaciones, ¿qué teoría se aplicó? Lo mismo en un caso de cuestión previa, si se aplicó jerarquización o equivalencia. En un caso de fraude a la ley, en cualquiera de los causos que hayan visto, que no sé cuántos son, porque la verdad no estuve viendo el material que dio Andrea, se puede preguntar cuáles son los hechos configurativos del fraude, ¿sí? No qué es el fraude. En el caso en concreto, ¿dónde está dado el fraude? Y lo mismo que en orden público. Más o menos esa es la tendencia que puede haber al momento de preguntar. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, entonces, cualquier duda que tengan, me la plantean por Classroom,
y si necesitan alguna clase de repaso, vemos la posibilidad de dar estos 3 temas, o vemos de hacer una tutoría, que en ese caso la puedo hacer yo a través de ASA, que es el equipo de acompañamiento docente. Me avisan, o a través del centro de estudiantes, la podemos realizar, ¿sí? De todas formas, cualquier cosa nos mantenemos en contacto por clase. Espero que les haya servido la clase, y bueno, y que tengan buenas tardes, y sigan estudiando. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, chao, chao.